Pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la primera sesión de lo que va a ser, en fin, una serie de sesiones que veremos cuántas hacemos y cómo nos organizamos, pero que hoy va a ser, que es sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Un poco lo que nos tiene a todos perplejos, las preguntas que nos hacemos y de la mano de algunos pues, grandes teóricos vamos a ver si podemos desentrañar, entender, intentar aproximarnos a la realidad de alguna forma un poco más compleja, ¿no? Entonces hoy ahí estábamos citados para discutir sobre Mark Fisher, su libro Realismo Capitalista, que es este librito, es un libro breve que se disfruta, la verdad, que se disfruta mucho. Y vamos a tener como invitados a Luis Escobar desde Argentina, que es doctor en estudios sociales en América Latina, a Andrés Vélez Quintero, que es doctor en Sociología y profesor en la Universidad del Valle, a Pancho Córdoba, desde Chile, que es magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educativa y diplomado en Filosofía, Sociedad y Cultura, y a Alberto Ribes, que soy yo, desde España, que soy doctor y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Vale, pues yo quería empezar, si os parece, para abrir un poco fuego y, en fin, hacerlo así de manera un poco distendida, contando un poco cuál es vuestra relación, vuestra aproximación al libro, ¿no? ¿Cómo os habéis aproximado a este libro que ya decía yo antes que es, bueno, es un libro de disfrute realmente? Es un libro lleno de sorpresas y tal. Y bueno, pues quería conocer un poquito cómo os habéis aproximado. Empiezo muy brevemente y os doy voz. Mi aproximación ha sido, yo andaba buscando la idea de la cancelación del futuro, es lo que me interesaba fundamentalmente de Mark Fisher, ¿no? Por lo que tenía oído y por lo que tenía por ahí visto y tal, me parecía que podía ser interesante para distintos temas que he estado hoy trabajando, etcétera, en tener una idea más clara de lo que supone la cancelación del futuro, ¿no? Y cuáles son un poco las posibles consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí pues me surgió la idea de entrar en Fisher más en serio y bueno, pues entonces llegué a este libro, luego he seguido leyendo Deseo Postcapitalista también, he empezado pero no he terminado Los fantasmas de mi vida y bueno, veo que es un autor que da bastante juego, que da bastante de sí y que nos puede dar pues para una buena discusión, para una buena charla, etcétera, ¿no? Y debo confesar que he visto la película otra vez, la de Hijos de los Hombres, la película de la que habla, la volví a ver porque no recordaba bien, ¿no? La había visto en su día y tal, no la recordaba bien, no me parecía tan relevante y sin embargo la verdad es que es muy buena peli, ¿eh? Es muy buena peli. Así que mi aproximación al libro ha sido así, un poco con la búsqueda de la cancelación del futuro y luego ya ha sido disfrute, la verdad, a partir de ahí. No sé si queréis ir ahora a alguno, pues Luis mismo. Ah, bueno, arranco entonces. Bueno, la verdad que arranqué con Fisher hace relativamente poco tiempo, hará un par de años, ¿no? Que es raro porque, bueno, ya hace un largo tiempo que se viene leyendo por muchos medios, ¿no? Y eso es lo interesante que creo que tiene Fisher, ¿no? La lectura diversa que ha tenido desde su circulación en español para acá, sobre todo, ¿no? Eh, y particularmente mi acercamiento tuvo que ver, digamos, por una serie de charlas que venía trayendo con un profesor amigo, Roberto Pitaluga, de Historia de la UBA, eh, que veníamos planteando justamente un tema de lo que veíamos venir como ahora presente en Argentina, ¿no? De lo que estaba pasando sobre todo con el fenómeno Milei y los libertarios y demás, y cómo eso también aparecía en las aulas, sobre todo, ¿no? De las facultades, de educación superior, de la secundaria, del nivel medio, ¿no? Y Roberto me recomendó justamente leer este libro, particularmente Realismo Capitalista, que justamente fue por donde empecé la lectura de Fisher,
Y la verdad que fue un descubrimiento tardío, pero sumamente interesante, por justamente la lectura que propone de por lo menos algunos rudimentos, ¿no?, de la sociedad actual, y tratando de ir más allá de esa herencia que en cierta manera teníamos vía Jameson, Zizek y demás, ¿no? Y desde ahí sí, se abrió un pantallazo, digamos, al resto de la obra de Fisher, en la que todavía, digas, sigo indagando, y sobre todo se volvió muy potente, digamos, para trabajar en la formación, para releer otras Ok. que por ahí las daba por sentado. Se, Ahora, te perdíamos, por un segundo te perdíamos, pero te hemos ah, recuperado. se, co- se cortó un poquito. Sí, sí, pero nada, te hemos recuperado bien. Vale, vale, muy bien, muy, muy guay. Pues Andrés, ¿Vale? No, pues a ver, entonces, ¿qué comento yo? Pues sí, el acercamiento de Luis ha sido tardío, el mío es demasiado próximo, gracias a la invitación de Alberto de acercarme al texto. Eh, no, en los círculos de aquí próximos míos no lo tenía referenciado, pero pues nada, fue el momento para poder llegar al autor y lo hago desde las cosas que he estado haciendo ahora último. Lo leí, digamos, desde eh, la clase, estoy terminando una clase sobre procesos juveniles y juventud, es una electiva, entonces conecté rápidamente con los elementos que he venido desarrollando con los estudiantes y pues nada, otras cosas, porque además es un texto que personalmente, digamos, puedo decir que conecta mucho con mis experiencias, con la música, con el cine, entonces, pues nada, le habla a uno y lo pone a uno a pensar, está, está muy bien, entonces ahí está como aprovechar la invitación para acercarme al autor, para seguir leyendo, escuchar ahora a Francisco, que hay otro material también que invita a leer y seguir reflexionando, que es como la invitación que está allí para pensarse un poco las situaciones pues, de nuestros contextos. Bien, bueno, entonces ese es el acercamiento, así que la primera vez y ahí vamos. muy bien. Muy bien, Pancho, ¿cómo lo ves tú? Bien, qué entretenidísimo ir viendo los distintos puntos de vista que cada uno tiene, pues yo pensaba, no sé si les ha pasado alguna experiencia en la vida en que tienen algún perro particular, un auto particular o algo particular, y eso comience como a aparecer o a verse con más frecuencia. Entonces uno, no sé, compra un escarabajo, un amigo escarabajo, y uno empieza a ver Volkswagen escarabajos por todos lados. Entonces, y antes de que funcionara el algoritmo, parecía, entonces las cuestiones toman cierta presencia sobre nosotros cuando llaman nuestro interés. Y Fischer lo había tenido en una forma satelital, porque tengo una amiga que estudia música y le habían hecho leer Fischer, y me encanta que me vaya pasando la teoría que le van pasando sobre el arte y la música. Porque en pregrado o en grado, donde estoy yo en la UNC, creo que pasa en muchas facultades, no tenemos formación de literatura o del arte, esta cosa, ¿cierto?, de ir tomando las ciencias sociales y mientras vamos analizando el arte, por ende tiene que ser una cosa un poquito más como autodidacta, ¿no? Y me hace la invitación a Alberto, me pongo a trabajar con él y digo, bueno, ningún problema, y me empieza a aparecer Fischer por todos lados. En las redes sociales, en Twitter, en Instagram, empiezo a ver que hay conferencias, ya había unos chicos antes trabajando que sigo en redes sociales de sociología, y pareciera ser que estamos entrando a conversar con un autor que está provocando cosas en una generación, o al menos en un momento, del todo lo acelerado que está, ya que dura un par de años o una década quizá hablar de Fischer, ya significa un montón. De algo tiene él y las cosas que dice que no se habían dicho o las dice de alguna manera en que no habían logrado provocar. Y me parece que el abordaje que hice yo de Fischer fue de sorpresa, de encontrarme un autor que empezó a ponerle nombre a un montón de cosas que uno percibía o que otros habían nombrado de otras maneras. Se articula con el concepto de hegemonía de Gramsci. Me acordé, por ejemplo, de la peor de las tiranías de Hannah Arendt, que es la burocracia, la tiranía de la burocracia. Entonces hay un montón de elementos y autores que fueron apareciendo
Y dije, bueno, ¿dónde está el sentido práctico de Fischer? Yo soy militante, siempre he sido un activista político, estoy estudiando lo que estudio, porque antes tuve 15 años de candidato, de dirigente nacional de partido político, etc. Y creo que Fischer, de alguna manera, a pesar de que no es tan claro en el libro, tira unas líneas, unos horizontes, unos puntos de fuga de por dónde nosotros deberíamos encarar como izquierda. Y creo que lo más interesante para mí es eso, es qué es lo que dice, que pareciera ser no novedad, como él dice, pero está rompiendo algo que lo ha transformado en alguien que hay que leer. Eso. Pues sí, está muy bien todas las aportaciones porque es desde distintos puntos de vista, ¿no? Como hemos ido entrando en Fischer y a todos creo que nos ha gustado, ¿no? Que nos ha parecido relevante, por lo menos, importante. Igual no estamos de acuerdo en todo, ya ahora veremos, ¿no? Cuando vayamos viendo, hay algunos temas que yo particularmente, pues ya cuando entremos un poco en el lado de la crítica podemos ver, ¿no? Pero antes de eso, pues igual habría que hablar un poquito del libro, ¿no? Del libro en sí, ¿no? Bueno, pues lo que encontramos central, ¿no? Lo que nos parece más sustancial. Bueno, un poco la propuesta, ¿no? General, ¿no? La propuesta que se ve modificada porque, si no me equivoco, los últimos 2 capítulos son una adenda, ¿no? Son un añadido que cambian para mí radicalmente el libro, el sentido del libro. Porque, sobre todo el último capítulo, ¿no? El último capítulo, que es Deseo Postcapitalista, me parece que se llama, y para mí ahí es donde él abre realmente un poco el campo a, bueno, toda esa cuestión, ¿no? Del deseo comunista, del deseo del comunismo, de la desvinculación del deseo del capitalismo, del deseo y el capitalismo, ¿no? Y es lo que a mí me parece muy relevante de este libro, que justo aparece al final, ¿no? Y te dan ganas de decir, síguelo, ¿no? Haberlo seguido un poquito por ahí, por esa línea, iba muy bien, ¿no? Y bueno, yo con respecto al argumento me parece que nada, muy rápidamente, lo que yo saco, lo que yo extraigo fundamentalmente es el concepto de realismo capitalista, ¿no? Por supuesto, que me parece muy relevante, aunque luego entraremos en críticas y tal, pero sí que me parece que hay algo ahí que es verdad. No sé si toda la verdad, pero hay algo ahí que es verdad. Me parece un poco confuso, y ya voy entrando en las críticas, me parece un poco confuso si se refiere exclusivamente al neoliberalismo o no. Él en un momento dado del libro dice que no, que esto valdría también para otros sistemas, para otras formas de capitalismo, etcétera, etcétera. Pero no me queda claro si su posición realmente a lo largo de todo el texto está muy vinculada al análisis y a la crítica del neoliberalismo, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que él marca son los límites fundamentales del realismo capitalista. Los límites fundamentales son, como ya sabéis perfectamente, pero lo resumo un poco para quien nos pueda oír o nos pueda ver, el ecologismo, la ecología, el cambio climático, ¿no? La emergencia climática, las enfermedades mentales, que él politiza, lo cual me parece muy importante, y la burocracia, como lo que él llama en forma irónica estalinismo de mercado, ¿no? Que me parece maravilloso esa delimitación, ¿no? Y bueno, básicamente no quiero enrollarme demasiado, quiero escucharos, pero básicamente digamos que el núcleo central del libro yo lo veo, ¿no? En esa tensión entre el realismo capitalista y los límites que empiezan a asomar, ¿no? Que se empiezan a marcar en la estela de los nuevos tiempos y que de alguna forma suponen posibilidades de ruptura o de aperturas, de politizaciones nuevas que podrían ayudarnos a pensar en esa desvinculación del deseo y del capital, ¿no? Básicamente, así es como lo vería yo muy rápidamente, pero os doy voz y a ver qué comentáis vosotros.
Sí, ¿Quién? realmente, digamos... Ah, perdón, Andrés. Todo. No, tranquilo, dale. No. Sí. No, pues en la línea que plantea Alberto del contenido del texto y de lo que uno podría así rápidamente sintetizar, pues a mí parece que el punto allí es la noción de realismo capitalista y me llama mucho poderosamente la atención, pues digamos, de esta idea de una realidad que se convierte, que es una creencia, de creer de que no hay más, ¿cierto? Que se vuelve un hecho, ¿sí? O sea, de creencia pasa a ser una realidad inobjetable que empieza como a, pues, que él empieza a visualizar o a dejar ver en diferentes aspectos, tanto los que tú señalaste, como también, por ejemplo, lo que es la educación, ¿sí? O la cultura, o en este caso, digamos, pues, como les mencioné ahorita, este grupo de población, pues, digamos, que tiene que ver con las juventudes, los jóvenes. Entonces, pues, me parece muy interesante ese marco que parece como tan sencillo, ¿cierto? O sea, un capitalismo que hay una creencia de fondo y a partir de allí empezar como a desdibujar y a hacer la radiografía de estos diferentes escenarios, pues pues a mí me parece, con digamos, un argumento muy sólido, que se puede, digamos, ahí llevar y se deja llevar y entender las diferentes situaciones. Entonces, pues, eso es lo que yo podría decir rápidamente, mencionar acerca del texto, y pues ya la última parte, como menciona Alberto, que toma un giro, ¿cierto? Un giro donde abre más propositivo, más, digamos, más directo. Pues, bueno, eso es de pronto lo miramos ahora más adelante. Bueno, ¿querés, Pancho, continuar? Bueno, mira, me parece genial de que un libro pueda, insisto, pueda permitir desde tantas perspectivas, porque a mí me parece, porque es el primer libro de Fischer, si no me equivoco, ¿cierto? Con este parte, en tanto me podría pasar con Wittgenstein, que uno se lee el primer libro, después se lee el segundo y se quiere matar. Entonces, no sé si puedo todavía juzgar como el pensamiento de Fischer con esta lectura, a pesar de que les comentaba que hay un texto muy interesante del 2013 que se llama Saliendo del Castillo Vampiro, que se los recomiendo un montón, donde va cerrando con ciertas cosas. Pero sí, lo que me parece interesante es que constantemente nos va tirando, prácticamente en cada capítulo, no en todos, pero va dejando algún quehacer, alguna tarea. Dice, la izquierda debería tanto, la izquierda, entonces, creo que también habla desde una posición militante, en tanto no de un partido, sino de una postura de dónde está viendo el mundo. Él está hablando un mundo. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le escribe Fischer? Yo me sentí interpelado por él y me parece que una de las cuestiones actuales que nosotros podemos sacar de ahí y de lo que fui viendo que hay después, esta resistencia o esta manera de salir del identitarismo. Fischer también tiene ese diagnóstico de cómo nos fuimos, y no culpa de alguna manera a la izquierda, él nos genera, y además es un poco contradictorio porque toda la culpa la tiene el capitalismo, pero en el capitalismo hay personas, ¿no? Entonces, también el de culpar al capitalismo de cierta manera también diluye las cosas. Es como una cosa medio difícil de hacer. Pero en la línea que iba yo de estas líneas de salida de propuestas que va dando, me parece interesante algunos conceptos así generales que deberíamos ver. Por ejemplo, la recuperación del espacio público. Él insiste, entonces pensé en Habermas, pensé en algunos autores que están ahí tratando de rescatar aquello. Después dice incluso rescatar el padre, rescatar la posibilidad de que te digan que no, de que te enfrenten, de que te confronten. Entonces, va siendo un rescate también de la racionalidad. Dice, no podemos jugar en el mundo de la moral, tenemos que explicar las contradicciones del capitalismo. Entonces, va tirando alguna idea de por dónde ir saliendo y va desarrollando estos conceptos que creo que son súper útiles para quienes dentro de la militancia estamos buscando herramientas teóricas que nos permitan construir cierto sentido práctico en la lucha política. Porque la izquierda carece de eso. Por eso yo tomé a Fischer como un compañero, por así decirlo,
que se sentó a pensar, a decir por qué pareciera ser de que no hay nada más que capitalismo, incluso dentro de la izquierda. Escribí hace poco una columna, y con esto voy cerrando esta primera intervención, para la revista Relato, del equipo de Relato de Comunicación Política, de la que colaboro, sobre dónde está Boric. Porque pensé inmediatamente en el Gabriel Boric pre-estallido social y en el Gabriel Boric post-estallido social presidente. Y para mí es un excelente ejemplo del ejercicio o de cómo influye el realismo capitalista en un líder político que parte muy de izquierda y termina ejerciendo una socialdemocracia a la chilena que es muy conservadora en los cambios, las propuestas. Entonces, creo que, vuelvo a insistir, más allá de cuánto nos pueda cerrar este primer libro, creo que apunta en ciertas cuestiones que para los que somos zurdos nos hace como, sí, ahí está el hígado, ahí está el riñón, ahí está el órgano sensible, y si me golpean muy duro por ahí, me voy a resentir. Creo que Fischer sabe dónde golpearnos, ¿no? Por ahí. Sí, muy interesante los planteos que están saliendo realmente, ¿no? Por la multiplicidad de lecturas de un mismo objeto, ¿no? Sin duda que a mí también me interesa mucho, digamos, la misma biografía de Fischer, digamos, incorporada, digamos, en la lectura, ¿no? Esta idea de alguien que recurre al campo académico, pero a la vez no está en el campo académico, y, digamos, lo pone en un doble juego que me interesa y mucho, justamente porque está diciendo cosas que quizás, digamos, hoy por hoy el campo académico no, si estás en el campo académico sería muy difícil leer, observar, ¿no? Y me interesa mucho también, digamos, esta cuestión de el trabajo, efectivamente, como dice Andrés, que hace desde otros ámbitos, porque justamente el correrse del campo académico se lo permite, o no estar solamente en el campo académico se lo permite, que es mirar eso que podría llamarse con muchas comillas la cultura popular de la Inglaterra del 2000, de principio del 2000, ¿no? Y sobre todo, digamos, este campo que tiene que ver con la música, con los films, ¿no? Como que se extiende, digamos, a otras áreas que le dan también una posibilidad de lectura más alternativa o abierta, si se quiere, ¿no? Y me interesa también esa primera pregunta que se hace ya desde el capítulo 1, sobre todo, ¿no? Cuando va pensando Children of Men, cuando dice, ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo, ¿no? Que ese parecería, digamos, un camino sin salida que nos deja, en cierta manera, la herencia posmodernista, por decirlo así también, ¿no? ¿Cómo salir de esa encerrona? Y creo que efectivamente, como dice Pancho, a través de los diferentes capítulos siempre nos va dejando algún tipo de tarea o, digamos, pensando por lo menos, ¿no? En qué está sucediendo. Aún, digamos, en esos capítulos que parecerían ser más de la teoría negativa, digamos, de frankfurtiana que realmente de una propositiva, pero aún, digamos, en esos aspectos nos deja como determinadas marcas que nos van posibilitando, en cierta manera, abrir determinados caminos a esa encerrona, ¿no? Por lo menos ver que no es una simple encerrona sin salida, ¿no? Ya sea, digamos, cómo en cierta manera se puede hacer una acción y un pensamiento genuino, ¿no? Como para salir de esa encerrona que nos postula en cierta manera este realismo capitalista que propone él, ¿no? Pero también, digamos, nos alerta de esta plasticidad, como dice él, que tiene este realismo capitalista, ¿no? De transformar todo lo que toca y a la vez ya, digamos, de esta noción que me pareció interesante también ahí dentro de los primeros capítulos, que es la precorporación, ¿no? Esto de que ya a diferencia de ese capitalismo, por lo menos hasta la década del 70, que iba como atrás que tenía ese otro enfrente, ahora ya, digamos, al no tener a nadie enfrente, termina modelando preventivamente los deseos, todo en sí, los horizontes de expectativas, digamos, ¿no? de los sujetos, en cierta manera, ¿no? Que efectivamente parecería, ahí se le puede hacer una crítica, digamos, ese sujeto parece ser un sujeto sujetado, ¿no? Y sin embargo, la apuesta de él es un sujeto creativo, ¿no? Para salir justamente de esa encerrona.
Por eso, digamos, Luis. me parece que abre, digamos, como muchos frentes, sin necesariamente, me parece decir, es este, ¿no? Lo deja, digamos, como un poco al análisis, en cierta manera. Y me parece también muy interesante, Pancho, digamos, lo que decís de Boric, ¿no? Porque está dentro de esta lógica del realismo capitalista, ¿no? De cómo definitivamente alguien termina premoldeado, digamos, por ese capitalismo y termina siendo, digamos, esto de esta especie de gerenciamiento, ¿no? Y es muy interesante porque desde el otro lado, sin duda desde un lado mucho más nocivo, lo podemos analizar también con el caso argentino de Milei, ¿no? Por la derecha, que llega al poder siendo un disruptivo y demás, pero finalmente termina siendo, digamos, una especie de realismo capitalista en el sentido de que es plena practicidad de la política, ¿no? Que se va moviendo en el día a día de acuerdo a lo que se va produciendo, ¿no? En ese aspecto. Bueno, eso como en esta primera instancia, como para empezar a continuar el Quería diálogo. interrumpirte, Luis, y agregar lo que decías sobre el personaje, ya que Alberto nos dijo que esto podría ser como una conversación, así que interrumpámonos nomás. De que su pesimismo es súper intenso, pero es un pesimismo que me parece que su suicidio incluso rescata aún más lo que extrae de él mismo, porque es alguien que está viviendo intensamente lo que está escribiendo. Entonces, creo que además tiene este componente romántico, que eran ustedes decirlo, de un tipo que puso su vida en buscar por dónde salir. Yo no lo veo como un pesimismo de la derrota, yo creo que él se agota buscando por dónde. Entonces, creo que también es interesante cómo él refleja su decisión final de acabar con su vida mientras va escribiendo estas cosas, como un fiel reflejo también de las consecuencias de la realidad que se está viviendo, esa desesperación, esa frustración, ese no poder salir que nos advirtió. Entonces creo que también mirar eso a la cara, a reconocer de alguna manera la humanidad y la experiencia detrás del autor también nos permite situarnos y ver desde dónde está hablando, ¿no? Porque yo comparto con él esa desesperación. Para los que de alguna manera hemos tenido muchas derrotas políticas, todavía no bajamos los brazos, vemos en alguien que al menos pudo hacer de su vida un camino hacia allá y que no estamos solos. No quiero terminar como Fischer ni digo nada de eso, pero es interesante recuperar intelectuales que de alguna manera están muy comprometidos con lo que piensan y con lo que escriben, que es una cuestión que creo que esa carencia también es parte de lo que ha pasado con la academia, que está constantemente dedicada a competir, a escribir paper, a publicar en una locura, ¿cierto? No pudiendo hacer lo que Alberto pudo hacer muy bien con su libro, ¿cierto? De que hace esto de Fischer, mete literatura, mete película, yo lo leí, se lo recomiendo, así que creo que de repente salirse de los patrones tan establecidos requiere mucho valor, pero debe aliviar un montón. Eso, perdón por interrumpirte, larga la reflexión, pero quería decirlo, ¿no? Pero entonces, yo Sí, dale, Andrés. No, es que ahorita cuando Alberto invitó a decir desde qué lugar habíamos leído a Fischer y cuando mencioné pues, que era la primera vez, pues algo más o menos con lo que menciona Francisco, digamos. Cuando me acerco a un autor que es crítico frente al sistema, frente a esto, siempre suelo tomarlo muy, pues digamos, como muy, entre comillas, como muy de punticas, porque pues se topa a veces uno con textos o con autores muy críticos, pero que suelen estar, a veces caer mucho en lugares comunes, en lugares, digamos, de una crítica que está bien, que se viene a ese rato rumiando y todo esto. Y entonces, pero lo grato fue a medida que iba entrando en el texto, encontrarme con una crítica, pues, para mi gusto, que no lo pone en lugares comunes, sino que lo pone uno en preguntas. ¿Sí? O sea, que le ayuda a uno a cuestionar, que le está generando inquietudes, que le está tocando lo emocional, que le está tocando su vida, sus experiencias. Entonces, esa parte, digamos, poco a poco me fui amigando con el texto, con el autor y con sus propuestas o con su diagnóstico, ¿sí? Sin necesidad
Además, porque es eso, no es el punto de llegar, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque no lo lleva uno a eso, sino simplemente como decir, bueno, mire, es que hay tantos escenarios, ¿cierto? Y los va desarrollando que lo lleva a uno también pensarse sus escenarios, sus lugares desde donde está y todas esas cosas y poder trasladar un poco esas emociones o esas inquietudes, esas preguntas, esas reflexiones o esas vivencias en común como películas o como la música, ¿sí? A estos espacios. Entonces, pues también quería como acotar esa parte que me salté al principio. Pues me parece muy interesante lo que comentas, Andrés, y de hecho tengo una curiosidad, porque toda la parte del gerencialismo, la burocratización, todo esto del análisis del rendimiento, etcétera, etcétera, cuando Fisher publica este libro, que es el 2009, si no me equivoco, en España todavía no era importante, no era tan importante como es ahora. Ahora mismo estamos sometidos, ¿no?, a un sistema gerencialista al máximo de productividad, de control, de test, autotest, todas evaluaciones por parte de todo el mundo, cualquiera que pasa por la calle evalúa tu trabajo, y es así constantemente, ¿no? Hasta en los supermercados, no sé si, y eso es mi curiosidad, si os pasa en vuestros países también, si esto está sucediendo y tal. En los supermercados, cuando vas a comprar, tienes que evaluar al vendedor del 1 al 5 con una carita sonriente o con una carita enfadada y tal, y que es una cosa tremenda, ¿no? Que nos están pidiendo constantemente que nos evaluemos a todos todo el tiempo. Y me parece muy potente la parte esa parte de que cuando Fisher lo politiza, ¿no?, y le da un carácter de naturaleza, que a mí me habría gustado leerlo cuando lo sacó. Cuando lo sacó lo hubiera entendido regular, creo, ¿eh? Hubiera dicho, ostras, esto está por venir, y esto está pasando, esto puede pasar en España y tal. Y sin embargo ahora lo entiendo perfectamente, porque ha llegado, ¿no? Y ahí todo lo que él dice, ¿no?, una de las muchas guías que tira para que luego sigamos nosotros pensando, etcétera, y para que podamos articular políticamente todas estas cuestiones, es precisamente politizar esto, ¿no? Y hacer la batalla ahí, ¿no? Hacer la batalla ahí que, no sé, en vuestros países y tal, pero y en vuestros entornos laborales y de todo tipo, esto realmente no se cuestiona, ¿no? Fisher lo cuestiona, pero no hay mucha más gente que lo cuestione, ¿no? A nivel de base, a nivel ni siquiera de movimiento, de sindicato, no veo que haya mucha por ahí. Entonces sí que apela a nuestra vida cotidiana, pero de una forma brutal, yo creo, y novedosa, ¿no? Novedosa en cuanto a que esto que nos ha caído o que nos está cayendo, no sé, irá, me imagino, a distintos ritmos, ¿no?, en distintos lugares, es algo nuevo. Es algo nuevo. Y es algo a lo que hay que enfrentar, ¿no? Sí, sin dudas, digamos, ahí creo que eso estamos más o menos en mayor o menor medida, todos atravesados por esta evaluación continua, ¿no? Y autoevaluación también, ¿no? Efectivamente, cada vez que vas en cualquier sitio tenés que evaluar, digamos, al vendedor, la atención, todo, ¿no? Y ni hablar, digamos, en nuestros sistemas universitarios también, ¿no? Donde todo el tiempo tenemos que tener una tasa de productividad como que nos evalúan continuamente, digamos, y también nosotros nos autoimponemos esa evaluación efectivamente, ya la interiorizamos. Y cómo juega, digamos, esto justamente en deslindar en cierta manera el espacio del trabajo, como también lo dice Fisher, ¿no? En este sentido, digamos, el trabajo ya lo llevamos encima todo el tiempo, no es que tiene, a diferencia de las sociedades anteriores, digamos, de determinados desarrollos del capitalismo, donde el trabajo queda en la fábrica, ¿no? Este trabajo efectivamente ya lo interiorizamos y lo llevamos adentro nuestro todo el tiempo, aún, digamos, cuando descansamos, ¿no? Supongo que a ustedes también les pasa, ¿no? Aún cuando tienen un descanso, todo el tiempo lo que están haciendo es tratando de adelantar deudas, continuar, lo que fuera, ¿no? Ahí también está la cuestión de la evaluación interiorizada, en cierta manera. Y en ese aspecto me parece que justamente es como habilitar herramientas de críticas, ¿no? Aún desde esos lugares que parecen totalmente
ínfimos, pero son fundamentales, porque es justamente por ahí, en cierta manera, donde esta sociedad del realismo capitalista, digamos, se logra reproducir. Y ahí también, digamos, es muy interesante cómo se puede encontrar algún puente de lecturas con otros autores, ¿no? En estas cuestiones contemporáneas, ¿no? Pienso desde otro lado, con otra perspectiva totalmente diferente, pero Byung-Chul Han también, digamos, trabaja mucho estas cuestiones, y justamente son dos autores que han tenido una popularidad en un tiempo semejante, ¿no? Que los dos a su manera están tratando de leer esta sociedad contemporánea y de diagnosticar sobre esta sociedad contemporánea. Y sin embargo, digamos, frente a Byung-Chul Han, me parece, digamos, que Mark Fisher tiene más penetración en este sentido, digamos, como dice Andrés, ¿no? En el sentido de que terminamos creando, o por lo menos a mí también me pasa esto de crear una cierta gradual afinidad, ¿no? Con el autor, desde decir, bueno, esto se parece ya a una tradición específica de lectura marxista, ¿no? Que parecería que termina, como decía hoy, ¿no? En una especie de teoría negativa, y no, y sin embargo excede, ¿no? Por esto de las experiencias, por esto de justamente de la cotidianeidad de los temas que trata y cómo nos atraviesan en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Justamente, en eso de la regulación del trabajo, la educación, en todos los aspectos, ¿no? Por eso también me parece un autor y un libro que hoy por hoy tiene mucho para dejar, aún, digamos, con sus críticas, ¿no? Pero creo que tiene muchos aportes interesantes. Bien, Luis hablaba, no me acuerdo si Luis hablaba de que le sacaba como acción al sujeto o era un tipo de sujeto. Agregar ahí que él declara y aclara, mejor dicho, que es un sujeto colectivo. Sí. Me parece que Fischer, y aquí voy a hacer un atrevimiento, y ustedes que son más doctos que yo en las ciencias sociales, creo que hay un interesante rescate de la modernidad, Fischer. Busca algunos elementos propios, por ejemplo, recuperar los grandes relatos. Esto de quitarse el miedo de los grandes relatos y no tener culpa de hablar de capitalismo, de utilizar cierta terminología que creo que se ha ido escondiendo para poder alcanzar el centro. No sé qué les pasa en los países de ustedes, pero el barco del eje, ¿cierto?, de los planos cartesianos, el eje horizontal de la política, se ha inclinado, se ha escorado a tal punto de lo que hoy día le llaman centro, son derechas de tomo y lomo. Entonces, me da la impresión de que Fischer de alguna manera ayuda a ordenar ese tipo de análisis, de colocando de que hemos estado escondiendo los principios, la nomenclatura, los términos, incluso él habla de tener que construir un nuevo lenguaje. No podemos recuperar lo que es premoderno, no podemos volver a los contextos ni a los fracasos del pasado, ni quedarnos ahí, nos dice, pero tenemos que ser capaces de construir y habitar un nuevo lugar. En Chile, cuando Gabriel Boric, en alguno de sus arranques de izquierda que tiene, dijo que él quería superar el capitalismo en una gira en Europa, los socialdemócratas y los liberales de Chile, pero qué cosa más infantil, irresponsable de decir que quiere superar el capitalismo. Y lo trataron como si hubiera vuelto a las cavernas de la discusión política. Entonces percibí ahí por primera vez con mucha elocuencia en la mediación de esto, cómo el plantear el salir del capitalismo es castigado fuertísimo. Y académicos tratando a nosotros de locos, de irresponsables, de venir a plantear. Entonces, tiene mucha razón Fischer en esto de que barbarie o capitalismo. Y se ha podido vender como el mal menor. Creo que lo que hay que hacer acá es comenzar a nombrar las cosas por su nombre y ser creativo en ello, dentro de las cuestiones. Es decir, recuperar y apuntar con claridad quiénes son y cómo, y ver cómo nos va, porque cada vez que callamos lo nuestro, lo único que estamos logrando, según parece, es que las extremas derechas crezcan. El no confrontarlas ha generado un aumento en la fuerza de la extrema derecha. Quizás el error fue tratar de pelear el centro y abandonar lo que de alguna manera defendíamos, ¿no?
Es, Claro, Pancho, ahí yo pienso, digamos, que hay una cuestión que la deja difícil un poco Fisher, por lo menos en este texto, ¿no? Que es en esto de exhibir lo incoherente e indefendible del realismo capitalista. Eh, en el caso, digamos, cada vez que se intenta hacer eso, caes en esto otro también, ¿no? Como el ejemplo que das de Boric, ¿no? Aún tratando de mostrar eso que es incoherente y totalmente indefendible, ahí justamente termina operando, en cierta manera, una especie de consenso también colectivo, social, ¿no? Que te termina marginando de esa opinión, ¿no? Como esto, como el infantil, como el loco, ¿no? Como justamente, como también alguien, como una especie de alguien de desviado, por decirlo así, ¿no? ajá, De no poder ver, digamos, que no hay otra posibilidad, ¿no? Para volver, digamos, al título que trabaja, a la frase de Jameson, ¿no? No hay salida por fuera de esto, ¿no? Es esto o nada, es lo mejor que logramos, ¿no? Esa especie de conformismo instalado que está también en la opinión pública, que justamente es lo que termina destrozando los espacios públicos también, ¿no? Y las reuniones públicas y el hacer propio lo público, ¿no? Pero te deja una cierta cuestión ahí de, bueno, ¿cómo lograr efectivamente demostrar que el capitalismo realista, el realismo capitalista, digamos, en cierta manera, es lo contrario de lo que está diciendo, ¿no? Es como una pregunta que no se termina, me parece, de resolver en Fisher, por lo menos en realismo capitalista. Sí, y me parece muy interesante lo que comentaba Pancho, del rescate de la modernidad, ¿no? Yo creo que va un poco en la línea de superar lo posmoderno, ¿no? En fin, yo celebro, celebro personalmente lo que se aleja de lo posmoderno, ¿no? Y de hecho va tan lejos como hasta tratar de recuperar el concepto de conciencia de clase, que él lo llama ujú, conciencia de grupo, ¿no? Para intentar reubicar ahí toda la cuestión de las identidades, que también hablábamos antes, que también lo sacaba antes Ujú. Pancho, ¿no? Y entonces tratar de decir, bueno, en realidad vamos a crear una nueva conciencia de grupo, que sea una especie de conciencia de clase, pero que trascienda la clase y que permita incorporar las identidades, ¿no? Y de esa forma es como el mecanismo que a él se le ocurre para tratar de solventar y de solucionar uno de estos impasse, ¿no? En el que estamos metidos, en este caso desde la izquierda, desde los activismos de izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me parece interesante y al mismo tiempo me parece un poco desarrollado. Lo desarrolla un poquito más en Deseo Postcapitalista, pero tampoco mucho, tampoco ujú. demasiado, ¿no? Solo lo articula un poco y dice, bueno, sí, habría que buscar alguna forma de superar toda esta cuestión de las identidades que nos está destrozando y armarnos con una conciencia de grupo que tal vez pudiera revincularnos a lo público, a la esfera pública, etcétera, ¿no? Y por ahí plantear batalla, plantear una alternativa, ¿no? Y por ahí eso me parecía interesante. Vale. Mm. Nos vuela la cabeza. No, mira, no, pues en esta idea de Uy, se ha perdido. ¿Se cortó? puesto, Se Ahora. volvió. ¿está? ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ok. No, digamos en la clave que Fischer nos pone a pensar, que tiene que ver con todo esto de que no hay alternativa, de que eso, como dije al principio, pues una creencia que se convierte en un hecho, ¿cierto? De que detrás de eso el capitalismo, pues es lo que es lo que hay, es lo que habrá, no hay otro, ¿cierto? Y que el capitalismo, pues todo lo convierte en mercancía y todo este tipo de cosas, pero la manera como nos va llevando a ver esto, cómo se va internando en la conciencia de los sujetos, digamos. Y ya no una conciencia colectiva, sino como en este juego del capitalismo, de una conciencia individual, de los sujetos, de la individualización. Y a mí me parece que allí hay un elemento muy interesante cuando se apoya en CIFEC, cuando se apoya, digamos, en todas
herramientas para poder entender esa lógica, esa emocionalidad, esa conciencia, eso que está detrás de, en la mente de este tipo de sociedad, ¿sí? Y pues que ahí cuando estaba pensando en eso y mirando eso, y uno desde la academia o desde las ciencias sociales, uno, pues, o yo me preguntaba, bueno, y aquí las ciencias sociales, ¿qué papel juegan? Digamos esto de que la cultura no produce nada nuevo, ¿sí? Que lo desarrollan en las primeras líneas, pues él ahora está hablando de la industria cultural, ¿sí? Pero, y uno puede decir, bueno, pero la cultura académica, la cultura de la universidad, la cultura de la ciencia, también le podemos llevar la pregunta, no produce nada nuevo, ¿sí? Y entonces me quedaba allí con esa inquietud. Y luego en otras líneas, tratando de reunir, porque como eso está todo allí puesto, hay que hacer las maromas para uno ir conectando para esto. Veía pues cuando él hablaba de la importancia de volver a poner lo social al frente de las discusiones, ¿sí? De volver a poner, digamos, esta causalidad, digamos, esto que el capitalismo trata de tapar, trata como de poner por allá en el inconsciente, como que no existe, como que lo invisibiliza, tratar de volverlo a poner en la superficie y que pienso yo, pues, que una de las tareas que las ciencias sociales puede llegar a cumplir o tratar de cumplir. Entonces, pues, todo esto me ha generado todas estas inquietudes. Bueno, interesante eso, Andrés. Está muy buena esa pregunta justamente, que es la que nos impacta directamente, ¿no? Como vinculados al campo de las ciencias sociales. Y ahí también es interesante pensar esto justamente que Fisher dice, ¿no? Esta realidad en realidad no es un hecho, sino es un valor, ¿no? Eso también lo pone, digamos, como una cuestión muy singular, ¿no? A esto, porque no estás cuestionando hechos, sino estás cuestionando directamente algo que tiene una valoración que está, en cierta manera, por decirlo así, en la conciencia social, pensándolo durkheimianamente, ¿no? Y hasta dónde también se puede cruzar, digamos, con algunos conceptos más tradicionales de las ciencias sociales, ¿no? Pienso, por ejemplo, vos, Alberto, que has trabajado mucho con Durkheim, ¿hasta dónde se puede pensar, digamos, esta idea del realismo capitalista como un hecho social, ¿no? ¿Y cómo se articularía, digamos, este hecho social? ¿Y qué lugar, digamos, tienen efectivamente la constitución de una experiencia de clase de grupo, digamos, frente a un hecho social como lo que plantea, ¿no? Ahí estaría muy bueno también, se me ocurrían justamente mientras estaban hablando esto, recuperar cierta tradición inglesa, ¿no? Pensar esto desde, por ejemplo, Thomson, el historiador, Edward Thomson, ¿no? Que plantea esta idea de la relectura, y los dos en sí están en una cierta tradición y tienen un cierto vínculo, ¿no? Thomson también, digamos, está con una pata en la academia, pero también una pata afuera. Tiene esta trayectoria de ser un educador de sectores de la educación superior no formal, por decirlo así, no universitaria, ¿no? Y este rescate que hay de los dos también lo veía, sobre todo de un Marx más vinculado al manifiesto que al capital en sí, ¿no? Donde, digamos, parecería, digamos, que justamente la idea de un determinismo economicista, para decir como se decía justamente en los 70, 80, parece un poco ponerse de manera relativa en ambos discursos, ¿no? O relativizarse para buscar otras opciones frente a esa idea más rígida y dura de esas lecturas de Marx, ¿no? Y creo que, digamos, ahí hay una conexión posible de pensar esta idea de clase, tanto en la obra de Thomson, que puede dialogar, digamos, con esa idea de clase de grupo de Fisher, ¿no? Como una posibilidad. Pero bueno, son cosas que me van saliendo mientras estamos hablando que realmente habilitan a muchas puntas. Sí, es muy interesante. Yo tengo una maldad, una maldad pues, relacionada con Marx, ¿no? Y es un poco, en el fondo, esto ya está en Marx, ¿no? Porque Marx decía, bueno, el capitalismo es como un amanecer, una puesta de sol, lo damos por hecho, lo asumimos y tal, y lo que tenemos que hacer es, bueno, y por ahí, a la lectura del libro, yo iba pensando, sí,
sí me convences, pero ya he estado bastante en Marx, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Y de hecho el fondo del argumento, que yo creo que encaja también por eso, ¿no? Y que nos interpela tanto por esas razones, tiene esa base en Marx muy claramente, ¿no? Y cómo, si podemos escapar o no podemos escapar. Y es un poco el mismo dilema que se plantea Marx realmente, ¿no? Muchos años después, y hablando más del neoliberalismo quizá del capitalismo stricto sensu, pero me parece que sí que estaba ahí ya en Marx. Y tengo otra maldad. tengo otra maldad, y es que le sigo a Fischer bastante cuando va con Jameson de la mano. Me pierdo un poco cuando va con Zizek, ¿no? No sé si, bueno, ya es una cuestión personal con Zizek, porque creo que hace trampas. Cuando llega un tema que es difícil de resolver, va al psicoanálisis, lo cierra y a correr, ¿no? Y esto tiene que ver con no sé qué, no sé cuántos y tal, y lo cierra como para mí en falso normalmente, y lo cierra y se queda tan tranquilo. Y aquí cuando Fischer tira un poco de la mano de Zizek, a mí me chirría un poco, ¿no? Ya un poco en el terreno de las críticas y de las maldades. Alberto, quiero ser abogado del diablo, simplemente para ver cómo podemos observar lo que él atiende de el cinismo, primero como un elemento clave, ¿cierto? Y también creo de agregar la hipocresía cuando toma este concepto del gran otro. Que cita a Zizek, que cita no me acuerdo, al otro autor. Y a mí me parece que ahí está una de las claves que nos da Fischer, en que siempre nos está acusando o invitando a que tenemos que, de alguna manera, revelar, poner a la luz, ¿cierto? Mostrar las incoherencias. Y es claro de que hay cierta hipocresía para que funcione y opere el sistema con tranquilidad. Por ejemplo, voy al tiro a lo que me toca a mí, que son los conflictos políticos, las luchas que tenemos con personas o gente o grupos, partidos que consideran de que se puede ser capitalista y ecologista al mismo tiempo. Si se puede ser moderno y bajo una estructura neoliberal. Entonces, esas contradicciones, esas cuestiones profundas, me parecen que no sé si se pueden explicar de otra forma que no sea de alguna manera psíquica, en que finjamos demencia como seres humanos, como sociedad, alguna válvula de escape para no enfrentar esa contradicción que genera, yo creo, que él lo explica muy bien, este desapego del sistema de control te puede llevar a un hedonismo inconducente. Entonces él dice que lograr ese desapego, de ver esa contradicción, debería llevarnos a una acción un poco más activa políticamente y no caer. El problema es que no está esa opción, no está ese relato, ese discurso, esa propuesta. Entonces, no sé si de alguna manera, entrando en eso del psicoanálisis, no sé si la sociología, de alguna manera, se podrá desligar de todas estas líneas lacanianas, etcétera, que van trabajando algunos, porque llegamos a un punto a veces que la racionalidad, por así decirlo, de la conducta a través de la racionalidad tradicional no da el ancho, ¿no? Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Y de hecho me parece uno de los aciertos del libro, me parece que es cuando hace la comparativa con el sistema soviético, ¿no? Y de la hipocresía que decías tú, cómo las empresas hacemos todos como que las empresas realmente hacen lo que hacen, los estados hacen lo que hacen, las democracias hacen lo que hacen, etcétera, y cómo todos estamos jugando a eso, ¿no? Constantemente. Es que los estados son soberanos, por ejemplo. Es una hipocresía hoy día. La soberanía es una hipocresía. O sea, yo no sé si algún estado hoy día puede decir somos soberanos en las decisiones económicas que tomamos. Sí, que realmente deberíamos estar todos locos, ¿no? Porque estamos viviendo en un sistema completamente hipócrita. Y eso, eso me parece muy acertado del libro y de tu intervención. Estoy muy de acuerdo con eso. Por ahí sí. Allí, digamos, estamos de acuerdo, ¿vale? Creo que no. Estamos de acuerdo en la idea de un capitalismo que es cínico
¿cierto? Que es hipócrita, que nos trata de colocar, de conciliar cosas que no son conciliables, pero que hace su magia para que parecieran que sí, ¿cierto? Pero cuando en el fondo dice, sabemos de que no es así, ¿cierto? Pero igual no lo tragamos, es decir, para que el asunto funcione. Y es interesante, por ejemplo, cuando hablamos de esto, del ejemplo que él pone del joyero, el caso del joyero que manifiesta que efectivamente sus joyas no son la calidad o lo que la representación o la marca muestra, ¿cierto? Y pues obviamente fue castigado, ¿cierto? Porque esas cosas no se dicen, ¿cierto? Así todos lo sepamos, pero esas son cosas que no se dicen. Y pues nada, está ahí muy chévere eso porque nos deja ver ese cinismo, esa hipocresía que está en esto y detrás de eso el llamado de Fischer es de que hay que poner a la luz esas contradicciones, ¿cierto? O sea, alguien tiene que sacarlas, así soporte el palo que vaya a soportar, ¿cierto? No sé, yo, pues desde la academia, diría que, pues, los académicos, los investigadores, estamos acá en este lado, pues, creo que podemos tener un lomito más grueso para soportar ese palo, porque igual no nos interesa, digamos, la venta bueno, podríamos, digamos, generalizar, pero digamos, en el mundo del mercado, pues la imagen y todo esto es lo que vende y es lo que te posiciona. Y de pronto en la academia yo sé que cada vez está más, como dice ahí en el texto, mercantilizado la academia o la educación y muchos se la juegan es por eso, para posicionar su nombre y su apellido o su producto para poder sostenerse en ese espacio, en ese campo. Pero bueno, tengo, digamos así, la ilusión o me lo digo yo mismo, de que todavía hay formas desde aquí de poder decir, bueno, esto no va por acá. ¿Sí? Entonces, pues esa parte está bien. Y pues esto de recurrir a Lacan, de recurrir a Zizek, todo eso son, pues, obviamente son pues, búsquedas, ¿sí? que a veces terminan en nada, ¿cierto? Pero pues que está ahí como el ejercicio de, bueno, ¿por dónde nos vamos? Y hay una pista de que en lo psicoanalítico, de que allí en lo que llamamos conciencia o inconsciente, hay como pistas para poder pillarnos la cosa, pues sí, digamos que la idea se la compro y hay que seguirla mirando, pues como dice Alberto no sé. Sí, por ahí el individuo que dibuja un poco Fischer es un individuo muy goffmaniano, ¿no? De Goffman, que es un individuo que está escenificando y que se pasa el tiempo escenificando y tal, y que realmente está más empeñado en hacer como que hace que en el trabajo en sí mismo, ¿no? El análisis que hace Goffman de los distintos centros de trabajo y tal, de cómo los individuos lo que están haciendo es escenificar, ¿no? Entonces, un poco este individuo goffmaniano yo creo que encaja muy bien con el individuo de Fischer, ¿no? De un individuo que escenifica como que todo va bien, como que creemos en las empresas, creemos en la democracia, creemos en todas estas cosas y luego en realidad sabemos que todo está lleno de vías de agua y que dejan mucho que desear, ¿no? Realmente, la realidad realmente existente, ¿no? Que me parece genial compararlo con el comunismo realmente existente, eso me parece genial. ¿No? Y que cuando alguien, digamos, tiene la valentía de quejarse, rápidamente es condenado como el problema eres tú, la patología eres tú, o sea, todos ocultamos que está mal es el sistema, pero entonces lo personalizamos, lo individualizamos, lo estirpamos y nada, todo sigue igual. La noticia siguiente, por favor. Claro. Por eso hay que politizar, ¿no? La enfermedad mental, ¿no? Eso. Que es otra de las patas del trabajo de Fischer, ¿no? Que es necesario politizarla y no sé cómo estará en vuestros países y tal, pero aquí eso está empezando ahora a pensarse en términos colectivos y en términos sociales, lo que es obviamente colectivo y social, ¿no? Y se ve en cambio en términos individuales, ¿no? Sí, sin duda, digamos, ahí también esa especie de consecuencia o, digamos, paralelismo también con este realismo capitalista, ¿no? La cuestión de las enfermedades, el sostenimiento, digamos, de esta hipocresía es a consecuencia de, ¿no? Y justamente esto es muy interesante la propuesta de politizar
de este tipo de enfermedades, ¿no? Que son bien típicas de esta etapa del capitalismo, ¿no? Y también, digamos, en cierta manera ahí también como lo que decían hoy al principio de esta salida que encuentra, que parecería, no sé si es salida o qué, ¿no? Pero después de todas estas lecturas, digamos, la vida de Fisher que termina en un suicidio, digamos, ¿qué paralelismo interesante hay ahí, digamos, también con Kurt Cobain, que justamente lo analiza, ¿no? Es en cierta manera, digamos, como la misma salida que Kurt Cobain, ¿no? Frente a algo que no se logra, frente a algo a lo que no se puede resistir o a algo, digamos, a lo que no se termina encontrando salida, digamos, el suicidio también parecería quizás como una opción de no integración a eso, ¿no? Una no aceptación de esas reglas de juego también, ¿no? Sí, mira, qué interesante esto que estamos abordando, porque mi profesión original es cirujano dentista, ¿ah? Para que vean la radicalidad del cambio. Y en salud pública hay un concepto que se llama los determinantes sociales de la salud, que son las condiciones externas al sujeto, en tanto estas materiales, económicas, acceso a cultura, lo que sería Bourdieu el capital, ¿cierto? Los distintos capitales y su distribución. La salud pública nace como una reacción a las condiciones que vivían las personas en los conventillos y estos espacios de hacinamiento que hubo en la migración del campo a la ciudad cuando los estados comenzaron a modernizar su industria, ¿no? Entonces, no es nuevo. De alguna manera, esto de que hoy día tenemos las enfermedades mentales, antes teníamos enfermedades físicas, ¿ah? Lo que era los accidentes laborales, cuestiones de la nutrición, etcétera, y ahora pasamos, Byung-Chul Han trabaja muy bien eso de cómo pasamos de distintos tipos de enfermedades a medida que evoluciona el capitalismo. El asunto es que la politización como tal, cuando nosotros la nombramos, esto de generar alguna conflictividad para colocarlo en el espacio público, el problema es que no somos eficientes en ello. Sí, yo creo que ahí es donde yo me voy a lo práctico, ¿no? Vuelvo a insistir en que yo empiezo a rascar los libros para ver cómo los tengo de herramienta. Porque la gran problemática es que no estamos siendo como izquierda, y aquí me coloco en una posición, una postura, de poder generar la misma atracción que generan las posturas de derecha. Y creo que Fisher nos está planteando ahí, un diagnóstico del escenario y un segundo, que no podemos competir con las mismas lógicas del capitalismo. Incluso propone construir otro lenguaje, otro espacio, un nuevo espacio público, construir un sujeto social, y ahí es donde yo me enojo con el autor y espero ver si puedo leer los otros libros, ustedes que han avanzado, porque me pasa lo que me pasa con Hannah Arendt, como que le logro entender toda la lógica y no me deja las herramientas políticas, prácticas para poder, llevar tan geniales procesamiento de información. Entonces, no sé si ustedes, aprovechando que tienen quizás más experiencia en esto, ¿ustedes ven algún trasvasije, alguna manera más práctica de lo que es el libro, cómo los interpela a ustedes como académicos que ya vimos, todos estos diagnósticos, pero como ya que estamos en la estructura, ¿cierto? Que él dice, volvamos al estructuralismo, volvamos, ¿cierto? Hasta Durkheim salimos acá, ¿cierto? Así, bien pesado. Bueno, no quiero abandonar la agencia, no quiero abandonar al sujeto propiamente tal. Entonces, ¿qué acciones podríamos tomar, consideran ustedes, si nos proponemos desde Fisher? Como tratando de también pedirle a ustedes respuesta en este sentido práctico, ¿no? Luego vas a terminar enojado con nosotros también. No, por favor. Nos censura las respuestas. Creo que también, digamos, hay una experiencia muy despacio que en Fisher, ¿no? Que me parece que él, por ejemplo, ve en las RAID de su época una alternativa que lo entiende en cierta manera, por ejemplo, como una reapropiación singular del espacio público y como cierta alternativa que va por fuera del capitalismo, ¿no? O todo el trabajo que justamente él lo ve como esos primeros rudimentos, ¿no? Es como un muy buen lector y utilizador de esa herramienta, como el blog, ¿no? Toda la parte del blog. Hoy el problema es que eso también, digamos, fue subsumido por el propio capitalismo, ¿no? Transformado, reapropiado, ¿no? Entonces, digamos, es muy difícil, me parece, dar respuestas
sobre esta es, ¿no? Tenerla clara en ese aspecto. Creo que lo más interesante de Fisher es que supo leer en su contexto y encontrar las herramientas en su contexto. Ahora, digamos, hoy por hoy, aunque el aceleracionismo propio de la vida, de la vida actual, digamos, impide, creo que, o por lo menos a mí, ¿no? Yo me siento totalmente obturado en eso, encontrar esas herramientas que Fisher encuentra en su contexto, ¿no? Hoy por hoy, digamos, todavía creo que muchos de... acá en Argentina estamos con la cachetada encima de lo que pasó de diciembre para acá, ¿no? Y todavía creo que no logramos reconstruirnos de eso y por eso es muy difícil también leer el contexto, ¿no? Apropiarnos de ese contexto críticamente, más que de fragmentitos en todo caso del contexto. No, mira, no hay respuesta. No hay respuesta. No, pero es lo que mencionaba ahora cuando empecé diciendo pues, que todo esto lo tomé desde la clase que estoy dando sobre juventudes, porque pues que ahí están los jóvenes en primer plano, aparecen en el primer capítulo y todo esto de la imagen que pone, que toma de Children of Men, ¿cierto? De la esterilidad, de un mundo que no, no, ni siquiera es la palabra reciclar, es, digamos, siempre vuelve sobre lo viejo, lo nuevo no aparece por ningún lado, ¿cierto? Pues nada, pues ahí yo sé que es un abuso, pero un joven no es igual a nuevo, pero vimos allí puntos suspensivos. En los jóvenes esperamos encontrar cosas novedosas, ¿cierto? O por lo menos como hombres modernos. Y allí, que, por ejemplo, cuando empezaba el curso con los chicos, que además es de un pueblo, que es un pueblo aquí en Colombia, en el Valle del Cauca, y preguntarles acerca de cuáles son las imágenes que tienen sobre sí mismos o qué creen que sus mayores hablan sobre ellos, y todo esto de que ellos, de estas imágenes que se han puesto, digamos, sobre que los jóvenes no se comprometen, que son apolíticos, que son egoístas, en fin, todas estas cosas que ellos han escuchado y que se lo han tragado y se lo han creído, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, me estoy desviando mirando allí, pero en el texto me quedó la impresión de que es posible de pronto entre esos dos puntos que él pone, cuando habla de una bipolaridad entre un mesianismo sobre los jóvenes, sobre el cambio, sobre algo que va por venir y que todos estamos esperando, y entre lo que no hay nada que vaya a pasar, de que no hay nada nuevo que vaya a ocurrir, ¿cierto? Pues está, yo pienso y miro cuando le digo a los estudiantes, bueno, nada, vamos y metámonos en organizaciones juveniles, en grupos juveniles y miramos qué es lo que ellos hacen allí, ¿sí? Miremoslos cómo actúan, cuáles son las dinámicas y empezamos ellos, los estudiantes, ¿sí? Que son muy parecidos a quienes van a ir a observar y todo eso, empiezan a ver que en estos hay emocionalidad, hay una serie de cosas que no quedan entre esos dos polos, o sea, no son jóvenes que van a cambiar el mundo, pero tampoco son jóvenes que están dados allí a que no hay nada entre ellos, allí en sus parques o en sus lugares de esquina donde se encuentran, construyen pequeñas cosas para ellos que son significativas. O sea, no estoy diciendo que esa sea la respuesta, pero en la clase fue muy significativo, pues, digamos, poder encontrar en realidades muy precisas, muy puntuales, situaciones que se alejan un poco de esos dos planos que aparecen desde lo académico, acerca de las representaciones que nos hacemos sobre los jóvenes. Bueno, no sé, dejo ese pedazo. Andrés, súper interesante lo que estás planteando, perdón Alberto, porque de alguna manera la gente no percibe sociedades, percibe servicios. No sé si me explico. Entonces, la problemática es cómo nosotros podemos articular en un gran relato, en un metaconcepto, un metaobjetivo, todas esas identidades
válida y motivada. Yo rescataba perros, ecologistas, o sea, era nómade de la identidad. A los 20 años participé en 30 organizaciones buscando por qué de alguna manera ser comunista o fui de esa generación. ¿Ah? Estuve ahí, fui rugby. ¿Ah? Estuve ahí en ese mundo. Decir que fuiste rugby en Argentina te coloca inmediatamente en una posición, ¿no? Bueno, más o menos estuve ahí. Entonces, creo que de alguna manera también en este sentido vuelvo a esta necesidad de el atrevimiento de romper ciertos esquemas. El asunto es los costos que se pagan, y con esto cierro, ¿cierto? El romper los esquemas. Generar los atrevimientos en este tipo de salida y exigencia que tiene, porque lo he visto, ¿no? Cuando alguien sale con algo nuevo, un académico, un estudiante, un dirigente político, por lo general es castigado. Eso es lo que a mí más me desmotiva. No sé cómo generar una articulación política que nos vaya permitiendo y tener esa pluralidad, esa individualidad que nos ofreció la modernidad y al mismo tiempo poder tener un gran relato de sujeto colectivo. Porque él lo dice claramente, nada de esto se puede hacer sin un nuevo sujeto colectivo, sin un nuevo espacio público, sin una nueva lógica por fuera del sistema capitalista. Y estoy de acuerdo con él. El asunto es la búsqueda de aquello sin deprimir. Kurt Cobain pensó que estaba haciéndola toda y se dio cuenta que era parte más de lo mismo. Espero que nosotros tengamos más optimismo cuando nos demos cuenta de que o sea, quiero terminar con esto, ¿no? No se trata de algo teleológico. Si nos vamos a lo teleológico, nos vamos a deprimir y nos vamos a volar los sesos. Yo creo que es un tema más deontológico. Esto se hace porque hay que hacerlo. Más allá de los resultados, porque si la motivación es el resultado, es tan largo y es tan fuerte el realismo capitalista que es muy probable que nos desmotivemos en el transcurso de la vida. Sería como por ahí nomás para que persistamos, ¿no? Al menos los que queremos dar vuelta a esto. Sí, sí, me parece muy interesante lo que planteáis. Y yo tampoco tengo respuesta, no voy a ser muy novedoso ahí. Sí que creo que hay en Fisher dos líneas de acción práctica inmediata. O sea, que se pueden rescatar inmediatamente y que se podrían articular perfectamente en cualquier discurso público hecho desde alguna organización política o como sea, ¿no? Una de ellas es lo que ya hemos hablado, ¿no? La politización de la enfermedad mental, que me parece clave y eso creo que que tiene una aplicación inmediata. O sea, realmente es simplemente plantear el tema y dedicarle mucho esfuerzo a hacer que eso vaya calando en la conciencia colectiva, etcétera, etcétera. Y la otra es la lucha contra la burocratización y contra estos sistemas de medición locos y contra este stalinismo de mercado, ¿no? Y eso también creo que se puede articular bastante fácilmente. De hecho, deberíamos estar articulándolo ya. Ya vamos tarde, porque ya nos han advertido desde hace tiempo y no estamos haciendo caso. Y por ahí sí que creo que hay dos líneas. Interrumpo, Alberto, creo que esta es una forma de articularlo, ¿no? Efectivamente, porque lo que estamos haciendo acá, digamos, para el sistema es una pérdida de tiempo. Y sin embargo, digamos, para nosotros es todo lo contrario, ¿no? Claro, sí, estoy de acuerdo. Estamos perdiendo el tiempo muy a gusto. Y por ahí son las únicas dos líneas que yo veo como inmediatas, ¿no? De decir, bueno, pues de Fisher directamente pueden salir estas dos cosas, sin pensar mucho, inmediatamente y traducirlo a acción política. Eso se me ocurre. Pero bueno, como siempre, siempre somos mejores haciendo diagnósticos que dando soluciones, ¿no? Bien. Sí, perdón, y rescatar ahí tarea al menos para quienes están en la academia y los que estamos en la academia como estudiantes, ¿no? Esto de identificar las promesas que no ha cumplido el neoliberalismo. Y tú nombras una, ¿cierto? Que es la burocracia. Y quizás también una buena tarea sería desentrañar aquello. Ver, porque la derecha
es muy eficaz en identificar el zeitgeist, por así decirlo, del ánimo de la generación. Y nosotros, vuelvo a insistir que yo hablo desde un sector, no soy neutro, hemos sido pésimos en ese diagnóstico. Acá en Chile nosotros el apruebo ganaba sí o sí, era como la nueva constitución, la iban a aprobar a ojos cerrados, la gente pobre y joven votaba a izquierda, y ahí quedamos, mirando el techo hacia arriba, y así como mis amigos peronistas en Argentina, no, Milei imposible que salga, ahí está Milei. Entonces, la derecha tiene atrevimiento a los imposibles, y nosotros no. Por ahí, ¿no? Sí, hay algo, digamos, del título de este libro que salió también el 2021, 22 de... Hoy no me voy a acordar el autor, pero es, digamos, básicamente la derecha se ha quedado con un poco las banderas de la izquierda, ¿no? Es la nueva rebeldía, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero también me parece, digamos, porque la derecha está jugando sobre el presente, ¿no? No está mirando ni hacia atrás ni hacia el futuro. Efectivamente, ahí funciona, ¿no? El realismo capitalista. Trabaja con la practicidad, ¿no? Y nosotros, en cierta manera, digamos, creo que, por lo menos los que estamos acá, ¿no? Trabajamos con una idea de herencia, trabajamos con una idea de releer el pasado para justamente encontrar algunas líneas de acción que nos permitan postular horizontes posibles, ¿no? Una idea muy moderna, por cierto. El problema es que el 99% de las personas con las que nos movemos no lo hacen, ¿no? La cuestión es justamente cómo de construir eso, y me parece que efectivamente lo que dice Alberto está muy bueno, esto de las primeras 2 lecciones que salen ahí son muy rápidas para pensarla. Otra acción que sale muy rápido de Fisher, digamos, que está desde el principio mismo también y está en diferentes momentos, es la cuestión del Estado, ¿no? Cómo el neoliberalismo justamente todo el tiempo critica al Estado, pero a la vez se reproduce, se articula y se potencia con el Estado, ¿no? Esta cuestión bueno, recuperar también el lugar del Estado y una crítica, digamos, al neoliberalismo en función de esa relación, ¿no? Tan presente, me parece, ¿no? Y también otra cuestión que me parece que es donde, que esto no nos imposibilita, digamos, por lo menos a mí, digamos, Fisher, es esto que decía al principio también, ¿no? Es un autor ciertamente melancólico, Fisher, ¿no? Así como aborda la melancolía, digamos, también trabaja desde la melancolía, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y eso deja, digamos, como un cierto sabor, digamos, que hasta dónde, digamos, laburamos de la melancolía, ¿no? En ese aspecto es súper benjaminiano Fisher, ¿no? Como que rescata toda esa tradición, digamos, y él mismo se postula desde ahí. Eso sobre todo, ¿no? Que me parece una cuestión más a rescatar que sumo, digamos, a lo de Alberto como acciones, ¿no? Esto lo de pensar también en el lugar del Estado para el neoliberalismo. Yo me voy a colocar 2 puntos que estoy aquí retomando. Lo primero es lo de que ya Alberto había mencionado sobre politizar la salud mental, ¿sí? Esto de todos estos diagnósticos individualizados y además medicalizados con medicamento y todo esto de la depresión, en fin, todo esto, poder nosotros pues poder rescatar el hecho de que detrás de eso ahí es un malestar social, desde que ahí es un trasfondo social y que no es ni individualizado, ni particularizado, ni problemas de orden genético y cosas de ese estilo, sino que ya su regularidad nos marca que es algo que va mucho más allá del mero individuo, y poder acentuar eso me parecería pues un aporte allí. Y lo otro, digamos, en esa misma línea, que es, digamos, en lo que una de las cosas que no me pude, digamos, así como tragado, o sea, o no comprender, digamos así, de Fischer, es en esta idea de lo nuevo, esto de volver sobre lo viejo o sobre cosas que ya han pasado, y estas cosas no permitiría, digamos, crear algo nuevo, sino que siempre sería lo mismo. Y pues ahí yo no sé, pues nosotros, nuestras sociedades que son mestizas, que tienen tantas cosas de tradiciones y todo esto, y uno cuando ve, por ejemplo, cuando veía el rock, ¿cierto? El rock latinoamericano, toda esta, digamos, que nos tocó a mí, afortunadamente,
de los 90 y 2000, toda esta creación artística a través de sonidos tradicionales que tomaban los grupos, que mezclaban con sus guitarras, pues a mí se me parece que allí surgieron cosas nuevas, o sea, que el hecho de tomar cosas que han existido y que con eso se pueden crear elementos, pues no sé si lo comprendí mal, pero pues en esa parte ahí yo, bueno, el mestizaje para nosotros es algo muy importante y es algo que creo yo da luces, da pistas sobre otras posibilidades. Mira, qué interesante aquello, lo pensé en su momento y se me había olvidado que lo había pensado y ahora que lo dices me acuerdo. En mi época, yo tengo 43 años, no sé qué edad tendrán ustedes, yo nací en el 81, era estudia, trabaja, compra tu departamento, tu casa, tu auto, ten familia, viaja y muere feliz. Entonces era toda una generación que trabaja cuando joven, para que descanses cuando viejo. Yo no conozco ningún viejo descansando, todo eso no me la compré, así que también he descansado joven, aprovechando eso también. Y daba la sensación, teníamos nosotros las ganas de que encontramos que el camino ya estaba hecho. Y yo fui de esos rebeldes que decíamos, yo quiero hacer algo distinto, no quiero tener otra experiencia, irme a vivir al campo. Y había toda una serie de elementos que te daban opciones y después nos rompes. Y ahora hay una generación que está absolutamente llena de opciones, pero no son opciones de verdad. Ser emprendedor, por ejemplo, esa es la gran opción que te ofrece el neoliberalismo, ¿sí? Hacerte tu propio jefe, ser emprendedor, trabajar 24/7 toda la semana, porque depende de tu propio esfuerzo, de tu voluntad de salir adelante. Entonces te sacan te sacan un sujeto sujetado a la sociedad y te colocan un individuo atomizado. Entonces también me parece que en ese plano también deberíamos ponerle un poquito el ojo, ¿no? De cómo de alguna manera, dónde nos está posicionando este mundo. Y por eso creo que es muy importante ver cómo nosotros retomamos las cuestiones que son amplias. Qué parte del discurso nosotros políticos podemos retomar esos grandes relatos que han sido menospreciados durante la posmodernidad. No sé si el capitalismo es el mono de paja al cual le vamos a tener que pegar, ¿cierto?, hacerlo todo, pero bien dicen ustedes, ¿cómo nosotros explicamos de que la gente que vive a 2-3 horas en bondi, transporte colectivo del trabajo, vive de peor humor, duerme peor, coge menos, ama menos, tiene menos tiempo, toda la cosa, y por ende son personas que tienen menor calidad de vida? Y eso hoy día se sabe. Hoy día en Santiago de Chile, en 2-3 comunas distintas, entre el oriente y el poniente, la diferencia de años de vida son de entre 7 a 10 años. No me gusta desanimarme, pero me parece que, vuelvo a insistir, de que Fischer nos plantea puntos de fuga, pero tenemos problemas en la comunicación o en la manera de articular aquello. Los datos están, las cifras están, yo estoy con Alberto de que el tema politizar la salud mental, lo que pasa con el déficit atencional y la medicación de los niños, como en 20 años, 30 años hay una epidemia de TDAH, ¿cierto? Y la ciencia lo único que te describe no es criticar el sistema educativo, sino medicarte a los niños. El asunto es que no hemos podido pasar de esa individualización al gran relato, ¿no? Me anduve dispersando un poco, pero tengo como cierta insistencia en volver a un punto en cierto práctico y lamento si les puedo hacer tedioso con eso, ¿no? Bueno, pero ahí también está esta cuestión, ¿no? De cuál es el escenario que tienen como para que tenemos, digamos, las generaciones, como dice Fischer, ¿no? Que Fischer le dice a los pibes que nacieron hace 20 años, ya serían 30 ahora, ¿qué escenario de comparación tienen, ¿no? Efectivamente, ahí la cuestión es esto lo posible, ¿no? Malo o bueno, posición de esa lógica también, ¿no? Que ahí, digamos, es donde opera, digamos, con mayor éxito todo esto, en cierta manera, que impide, digamos, también esta construcción colectiva, ¿no? Saltar la individuación para pasar justamente a lo colectivo, ¿no? Como que es un problema estructural y no simplemente individual. Bien. Estructural, perdona, como sistema político, como estructura, ¿en qué niveles? ¿Por
para tratar de comprender cómo lo ves en la estructura ahí. Y digamos, yo la estructura la pienso en todos los niveles, ¿no? Porque efectivamente lo podés pensar como un tema político, pero también es un tema económico, también es un tema social, también es un tema cultural, ¿no? Quizás lo cultural sea lo que más activa esas lógicas también, ¿no? Mira, pues enganchando con lo que dice Luis, lo cultural activa esas lógicas. La cuestión aquí, una de las cuestiones aquí que se me plantea a mí, ya entramos en el capítulo de crítica, si queréis, es si realmente el análisis de Fisher es demasiado economicista. Luis decía antes que no tanto, ¿no? Me ha parecido entender. Yo tengo mis dudas. No sé cómo lo veis. Yo creo que atempera mucho con el campo cultural también, ¿no? Creo que hay mucho, digamos, de preguntas, de experiencias y demás que están referidas sobre todo con el campo cultural, ¿no? Y otra vez vuelvo a pensarlo, digamos, dentro de las lógicas de ese marxismo británico, en cierta manera, ¿no? Pensar esto, digamos, de la cultura como un proceso total, en cierta manera, que al totalizar, digamos, justamente también abarca lo económico y por ahí se le vuelve a meter, ¿no? En cierta manera. Pero yo creo, digamos, que si bien, digamos, tiene una tradición que está vinculada a la cuestión económica, pero me parece que su lectura está más enmarcada, en cierta manera, con esa tradición del marxismo, ¿no? Británico, singular, que es, por decirlo rápida y no necesariamente bien, pero una especie de marxismo cultural, ¿no? Que excede lo específicamente económico. O sea, que tú crees que lo resuelve bien. Lo resuelve, no sé si bien. Vale. No me animo a arriesgar del todo, ¿no? Vale. A mí en esa pregunta que me plantea Alberto, yo lo que veo es que el hombre observó, digamos, cómo la lógica capitalista, que es una lógica de mercado, que es una lógica de rentabilidad y de mercado y todo eso, atrapó a la cultura. O sea, ya en esta sociedad es difícil alejar la cultura de lo económico. Se volvió una simbiosis allí entre estas que no nos permite ver otros posibles significados, otras posibles representaciones, ¿sí? Que es lo que nos hace estar allí como en ese realismo, como que estamos atrapados, como que no hay alternativa, ¿sí? Entonces, a mí me parece que pues, no sé si es muy, ¿cómo es la expresión? Muy desde el mercado, desde la economía, pero el punto es que esta sociedad es muy desde el mercado y desde la economía, es la que tenemos, ¿sí? Claro. Y bueno, lo veo de esa manera. Lo sigo viendo, perdón, una última cuestión que agrego, ya que estamos, digamos, desde una lectura más del manifiesto, ¿no? Que justamente esto de todos los óleos se desvanecen en el aire, en cierta manera, ¿no? Creo que eso está bastante presente, ¿no? Bueno, hay una cuestión materialista bien fuerte, pero, digamos, también es efectivamente todo lo que articula el resto de la sociedad, ¿no? Es decir, lo ponemos desde ese lado para la lectura de Fisher. Sí, Sobre lo que dice Alberto, perdón, yo creo que no lo profundiza, pero permite inferir. Entonces ahí queda el atrevimiento como de cómo lo toma cada uno, porque yo creo que es lo que dice Andrés, lo tomo así, hay una colonización del racionalismo económico, del individualismo metodológico, a tal punto de que infecta, por decirlo así, las estructuras simbólicas del orden social, de la legitimidad, del desarrollo de la subjetividad, más ahora con la gubernamentalidad algorítmica, este sujeto atravesado por el otro Simondón desaparece por completo. Entonces, creo que de alguna manera lo que plantea Fisher son las consecuencias amplias en todos los aspectos humanistas de lo que tiene la completa hegemonía del pensamiento racional y el individualismo metodológico en todas las lógicas del orden social. Creo que por ahí apunta, pero no lo explica. Para mí es una inferencia. Yo quiero creer eso, porque refuerza un marco cognitivo propio nomás, pero no sé si lo trabaja el libro. Creo que el libro queda corto, por eso quiero seguirlo leyendo, porque hay muchas cosas que dejan así como
cómo termina esto, ¿no? Por ahí, eso. Y no sé si tenéis alguna crítica que le plantear a Fisher. Sí, yo solamente plantearé eso. Simplemente creo que da líneas de trabajo, tareas por hacer, pero no aborda, no entra en lo metodológico, en lo institucional, en lo político, de alguna manera en los mecanismos. Queda en algunas cosas que permiten enriquecer el diagnóstico, mirar cosas que no estamos mirando, ver líneas de propuesta, pero en los textos más adelante creo que trabaja algo más y su pesimismo crece. Había unos videos dando una charla sobre Twitter y las redes sociales y uno lo escucha y se quiere morir de lo triste que habla. Es muy cierto aquello como experimenta y creo que también es bueno nunca olvidar de que estamos leyendo un tipo que está mirando desde cierta tristeza, melancolía, un Cioran, esos sociólogos ahí que hay que tener cuidado, ¿no? Para no caer en el pesimismo tajante que puede uno tener, a pesar de que propone cosas. Yo no sé si, no, crítica no. También me pongo en el lugar de tareas. Y lo que dije ahora, me gustaría llevar ese pesimismo o esta lectura al campo de las ciencias sociales para ver cómo salimos librados de allí. No, creería que no muy bien librados, como la mayoría, ¿sí? de eso, pero esto de, de, de no poder ver como otras formas de entender la realidad, no sé, como otros lugares para poder preguntar, o no preguntar, más que preguntas, porque preguntas posiblemente sí existen, es como poder ver otras realidades. Y pareciera como si, yo lo veo desde acá, siempre vemos lo mismo, ¿sí? Y no sé. Entonces, bueno, lo que se haría ahí más bien es que una crítica es como una tarea de poder llevar este pesimismo, esta angustia a este escenario de cómo proponemos desde las ciencias sociales interpretaciones o lecturas de estas realidades. Sí, yo también voy por ahí, digamos, con Andrés, sobre todo, ¿no? Esto de, no sé si me atrevo a hacer más críticas de las que ya más o menos fuimos esbozando, ¿no? Pero por un lado me parece que es una cierta obra de lo que estoy conociendo, ¿no? Y de lo que, vieron que ahora cada año está apareciendo un libro nuevo de compilaciones, ¿no? Pero parecería, digamos, una obra inconclusa, por empezar, ¿no? Que es como la vida misma de Fisher, ¿no? Como que la vida de Fisher en ese aspecto como que colabora en cierta manera también a una cierta interpretación de su obra, ¿no? Una cierta lógica de desarrollo. Pero me hubiera gustado, por ejemplo, esto de que pareciera que efectivamente en Fisher hay una idea de que el capitalismo, digamos, esta idea nos crea como una coraza contra la fe, ¿no? Y parecería, digamos, que la crítica de él no termina de dilucidar cómo rompemos la coraza para volver a creer, ¿no? Y ahí parecería, digamos, que también hay una respuesta para Pancho, ¿no? Porque es esa la pata que estaría faltando para cómo traducimos, digamos, esto en la práctica, en cierta manera, ¿no? Y justamente ahí es lo que falta, ¿no? ¿Cómo volver a creer, ¿no? En otra cosa. Como que esa es una cierta pata que me parece que le falta, digamos, en cierta manera a esta obra, ¿no? Eso en líneas generales. Muy bien. Muy bien, pues nada, yo si queréis vamos cerrando la sesión. No sé si queréis decir alguna cosita más, alguna cosa que haya quedado pendiente, alguien que tenga algo pendiente por ahí que decir. Breve, darte las gracias, Alberto, por la invitación. No, gracias a vosotros. Mis cinetas académicas son breves en comparación a los compañeros acá presentes, así que No ha sido una creas. instancia de aprendizaje para mí súper grande y espero haber colaborado y que se repita. Creo que, como bien dijo Luis, estas prácticas
con poco valor económico, como decía, y con mucho valor político y social, son necesarios. Este acto de rebeldía que estamos haciendo en este mismo momento, ¿no? Así que bien, felicitaciones, Alberto. Sí, Bueno, fundamentalmente gracias, Alberto, por el espacio, la idea y la sostenibilidad, digamos, de esto, porque realmente te lo cargaste al hombro, ¿no? Y la verdad que me parece genial. Es buenísimo tener este espacio y poder comunicarnos, digo, cada uno desde el lugar en donde está, intercambiar con miradas totalmente diferentes que se complementan y demás. Entonces, es súper positivo tener esta posibilidad, como para Me volver a creer. sumo a Pancho y a Luis. Gracias, Alberto. Y pues nada, es que pues, quedan muchas cosas. Hay mucho por allí, pero pues, para no alargar, solo un elemento que me gustó mucho del texto, de esto del capitalismo y el ultraautoritarismo. El autoritarismo, cuando leía esas líneas, desde mi realidad no pude dejar de pensar en el narcotráfico y en las estructuras del narcotráfico y cómo el narcotráfico es así, la mayor y mejor empresa del capitalismo, ¿cierto? Y cómo se sostiene y todas estas cosas. O sea, había muchos elementos ahí para seguir. Si se da la posibilidad y podemos sostener espacios y otras cosas y seguir conversando aspectos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Y un gusto conocer a Luis y a Francisco. muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos. Ha estado muy, muy entretenido. Yo lo he disfrutado un montón y repetiremos si os parece bien a todos y tendremos ocasión de seguir dialogando y seguir debatiendo. Voy a parar la grabación.